penaltito, expulsión. Bueno, la pregunta es, penaltito, expulsión. Algo más, si es difícil ganar el Bernabéu, con este tipo de cosas, pues al final es mucho más complicado. Di lo que opinas, Juan Foyt. Si opino me sancionan, amigo. A ver, que alguien me explique. Si esto no es penalti, su mano izquierda y por tanto para mí regatea al portero, Rodrigo finta, estira la pierna. Si alguien se puede quejar del arbitraje... ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Mira que yo no tenía la intención, o por lo menos no pensaba, que iba a haber en el día después o en las horas después o nada más acabar el partido, no pensaba que iba a haber polémica. Estuve en el Santiago Bernabéu, me pareció que fue un partido, bueno, pues con algún incidente, como hay en cada encuentro. Evidentemente siempre hay alguna jugada de duda que puede caer de un lado de uno o del otro, pero la verdad es que cuando salí del Santiago Bernabéu ayer, faltaban 10 minutos para acabar el partido, no tenía la sensación de que el árbitro hubiera sido un gran protagonista. Después me sorprendieron las declaraciones de Comesaña, me sorprendieron las declaraciones de Marcelino y me sorprendieron también la reacción y los comentarios de algunos compañeros de los medios de comunicación. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar del partido, vamos a hablar de la polémica, vamos a hablar también de las declaraciones de Xabi Alonso, que habló de Valverde, que habló de Vinicius, que habló de Kylian Mbappé. Hablaremos de ello, de reacciones de los jugadores del Real Madrid, pero vaya por delante. Por cierto, muchas gracias a todos los que estáis viendo este vídeo. Si nos dejáis un like nos ayudáis mucho. Muchísimas gracias. Pero decía, vamos a empezar hablando un poquito del partido. Sensaciones que yo tuve del partido. Yo creo que el Madrid jugó, no sé si el partido más completo, pero se acercó. Es verdad que el día del Olympique de Marsella hubo 30 minutos espectaculares. Es verdad que a lo largo de lo que llevamos de liga ha habido algunos encuentros en los que el Madrid rayó a gran altura. Pero teniendo en cuenta el rival, no olvidemos que era el tercero de la Liga, teniendo en cuenta de dónde se venía, del partido y del traspiés ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, yo creo que hay que ponerle un notable alto al Real Madrid en este encuentro. Creo que controló el partido, fue dominador del juego. Es verdad que le generó ocasiones el Villarreal, creo que además del gol hubo 2 ocasiones, por cierto, una intervención increíble de Sant Courtois, pero después en general el Madrid fue el que marcó un poco el ritmo del partido. ¿Que tuvo esas ocasiones el Villarreal? Sí, bueno, pero también le generan ocasiones al Bayern de Múnich, o le generan ocasiones al FC Barcelona, o le generan ocasiones al Chelsea, o le generan ocasiones al Arsenal. ¿Por qué? Porque cuando tú pones la línea defensiva en el centro del campo, pues eso te hace correr riesgos y evidentemente con la calidad de los jugadores del equipo contrario, pues te pueden poner en un brete. Pero vamos a un poco con las declaraciones. Creo que para que tenga esto un poquito más de ritmo, lo importante son las declaraciones al final del encuentro. Empezamos por Marcelino, que repito, lo decía antes, a mí me sorprendieron las palabras del entrenador del Villarreal, que quiso hablar o no quiso hablar, pero sí habló. Que habló, pero no dejó ahí las cosas... Bueno, sí las dejó muy claras. Escuchamos a Marcelino, ya veréis. Hola, buenas noches, Marcelino. Es difícil, ¿no?, explicar una segunda parte como la que hemos vivido aquí. Penaltito, expulsión... Han pasado muchas cosas más allá de lo que esperábamos futbolísticamente, ¿no? No sé. No voy a hablar del árbitro. Así que... Bueno, la pregunta es, penaltito, expulsión, y dice, no voy a hablar del árbitro. Así que pone cara de como que, bueno, ni le va ni le viene, que no le importa mucho. Hasta aquí, bueno, perfecto. Deja ahí la chinita, no voy a hablar del árbitro, pero con la cara está hablando del árbitro. Pero vamos a seguir escuchando a Marcelino, porque sí habla del árbitro al final. Hola Marcelino, Abraham Romero, El Mundo. Más allá de no hablar del árbitro, ¿cómo condicionan al equipo las dos situaciones, el penalti y la expulsión? Eso os corresponde a vosotros decirlo, no a mí. Futbolísticamente, pues que se ponen con ventaja cuando el partido está igualado. Bueno, con ventaja el rival en el marcador, pero le facilitas al rival ponerse con una ventaja de 2 y
Y la segunda amarilla que venga el comité, ¿cómo se llama? El territorial de árbitros, ¿no? El CTA o y que decida, que seguro que estuvo todo bien. Bueno, aquí ya está hablando el árbitro. Evidentemente ha hablado y ha dicho y ha insinuado que evidentemente el penalti que se le pita a Vinicius pues es lo que permite al Real Madrid ponerse en ventaja, y después habla también de la expulsión. Iba a decir algo así. Yo creo que se ha mordido la lengua de que venga Dios y lo vea, ¿no? Si eso es expulsión ya y amarilla, y habla del comité técnico de árbitros. Bueno, en mi pueblo esto se llama tirar la piedra y esconder la mano. Está bien, Marcelino, jugar mucho con la ironía, pero evidentemente lo que está reflejando, a tenor además de las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación, es que el Villarreal ha sido claramente perjudicado por las decisiones arbitrales. Bueno, yo le diría a Marcelino que se mirara otra vez la falta en la que el árbitro pita penalti sobre Vinicius y que mirara alguna otra que después analizaremos para ver si el árbitro ha tenido tanto poder decisorio en la derrota del Villarreal en el partido de ayer. Yo creo que Marcelino tendría que hacer un poquito de examen de conciencia, ¿eh? Igual la falta de valentía de la primera parte, el dominio claro del Real Madrid en esos primeros 45 minutos, la cobardía, diría, en los planteamientos de Marcelino, son los que han provocado la derrota del Villarreal y no precisamente la actuación arbitral, que en mi opinión, si alguien se puede quejar del arbitraje, ese es el Real Madrid. Pero vamos a seguir con declaraciones de los protagonistas en el bando del Villarreal. Escuchábamos a Marcelino y escuchamos también a Comesaña al final del partido. Santi, ¿a qué os sabe esta derrota aquí en el Bernabéu? Bueno, veníamos aquí con la esperanza de ganar, de sacar algo positivo de aquí. Empezamos bien el partido, nuestra estrategia era, bueno, quedarnos en bloque medio y salir rápido a la contra. Nos estaba saliendo bien, apenas nos estaban haciendo peligro. Y bueno, es verdad que el gol que tira Vinicius, bueno, me rebota a mí en el pie, acaba entrando. Ahí nos fuimos un poco del partido, yo creo, perdimos un poco el control. Tuvieron alguna ocasión y luego viene el penalti, que no sé, para mí tiene que ser algo más. Es un penalti que obviamente nos hace muchísimo daño. Con 1-0 estamos metidos en el partido. Solo hay que ver cómo se tira, que es que se tira con los dos pies. Que, joder, no sé. Algo más, igual que la expulsión. Un balón aquí en la banda, intrascendente, llega Rafa a cortar el balón, solo se pone delante Mou y lo expulsa, no sé. Algo más. Si es difícil ganar el Bernabéu con este tipo de cosas, pues al final es mucho más complicado. Yo le diría a Comesaña que es todavía más complicado dependiendo de los planteamientos que haga tu entrenador. Él ha querido decirlo, pero al final ha visto que no era la mejor expresión. Iba a decir, bueno, nosotros planteamos un partido con bloque y dice, bueno, bloque medio. Quizás ahí es donde tendrían que hacer examen de conciencia tanto los jugadores como el entrenador del Villarreal. Por cierto, otro que también habló fue Juan Foyth. No lo hizo delante de los micrófonos, pero sí lo hizo respondiendo a un aficionado que decía, di lo que opinas, Juan Foyth, no lo borres. Y le contestaba Juan Foyth, si opino me sancionan, amigo. Yo no sé si se refiere al árbitro o al planteamiento de su entrenador, que como decía antes su compañero, había planteado el partido con un bloque medio un bloque medio. Bueno, no sé si, evidentemente, a lo mejor si le dice eso a su entrenador del por qué perdieron el partido de ayer por el planteamiento de Marcelino, pues es posible que pudiera ser sancionado por su entrenador y no jugar en el próximo partido. Analizando las jugadas, las jugadas de las que se queja el Villarreal y su entrenador. Por cierto, Xabi Alonso no quiso hablar de los árbitros. Además, como él decía, si el entrenador del Villarreal no quiere hablar, pues yo tampoco, no tengo nada que decir del arbitraje ni de lo que ha dicho Marcelino al final del partido. Pero vamos a analizar la jugada. A ver, que alguien me explique. Si esto no es penalti, no hay ninguna posibilidad de que Rafa Marín llegue a la pelota. Vinicius adelanta, ve llegar al defensa, le impacta con la rodilla
y con el pie derecho, sobre todo con las rodillas, se lo lleva por delante. Si para Marcelino esto no es penalti, pues nada, quitemos del reglamento las entradas sin balón a la rodilla del contrario para que no se señale penalti. O sea, para mí es un penalti claro y creo que para casi todos. Yo ayer estuve en Gol TV y de los 3 que estábamos, para los 3 era un penalti estúpido, pero penalti claro. Bien, esta es la jugada de la que se queja, que no tenían que haber pitado, o no se queja, o insinúa, o... bueno, Comesaña sí. Comesaña sí dice que esto no es penalti. Foyt, como no sé si habla del arbitraje o de su entrenador, pues tampoco puedo decir que para él sea penalti. Y Marcelino lo deja ir con esa ironía que yo diría que no es ni fina, con esa ironía deja ahí que claro, que esto es lo que con 1-0 que rompe definitivamente el partido. Bien, vamos con la segunda jugada de la que se queja amargamente Comesaña y también insinúa su entrenador que rompió el partido que enfrentaba ayer al Villarreal y al Real Madrid. Con 2-1 en el marcador, en el minuto 76... se produce esta jugada, este agarrón de Mourinho sobre Vinicius, o intento de agarrón, ¿vale? Seguimos ahí, vamos viendo, y creo que este es el motivo de la expulsión. Impacta con su brazo izquierdo en el pecho y en la cara o en el mentón de Vinicius. Esta ayer estábamos viéndola en Gol Televisión y el único que veía que la mano izquierda impactaba en el pecho y yo creo que de refilón, en la cara de Vinicius era yo. Claro, supongo que como estaba con la bufanda blanca me impedía, los árboles me impedían ver el bosque, ¿no? Vaya por delante. Creo que en esta jugada yo sí que justifico la queja del Villarreal. Yo creo que no es motivo suficiente para expulsar a Mourinho. Lo tengo claro. O sea, para mí, en esta jugada yo creo que Mourinho no es merecedor de cartulina amarilla. Porque sí es verdad que aquí hay un intento de agarrón, pero que no agarra con la suficiente fuerza como para que se caiga Vinicius. Y después es cierto que esa mano izquierda primero toca en el pecho, lo estamos viendo ahí ralentizado, y después me da la sensación, aunque no se ve claro, que la mano puede ir al rostro de Vinicius, pero independientemente creo que es una jugada involuntaria, que la intención de Mourinho no es impactar en la cara con su mano izquierda y por tanto para mí no está justificada la segunda cartulina amarilla y por tanto la expulsión del jugador del Villarreal. O sea que aquí sí tienen razón los jugadores y el entrenador para quejarse de que si fue muy riguroso el colegiado del partido. Pero claro, de ahí a entresacar que en la primera jugada, que para mí acierta al árbitro pitando penalti, y que en esta jugada se puede equivocar y con 2-1 deja al Villarreal con un jugador menos, decir que esto es el motivo de la derrota del Villarreal, pues hombre, va a un abismo. ¿Por qué? Porque si alguien se puede quejar, y lo decía hace un rato, si alguien se puede quejar del arbitraje, no es el Villarreal. Si alguien se puede quejar del arbitraje, es el Real Madrid. Y si no, vamos a valorar y que juzguéis lo que pasó, pues por ejemplo con 2-0. Con 2-0 en el marcador, hay una jugada que podía significar el 3-0. Definitivamente quedaría resuelto el partido. Igual que dice Marcelino que el penalti a Vinicius, que para mí existe, y ahí están las imágenes, y para casi todo el mundo menos para Marcelino, pues desequilibra el partido. Por cierto, desequilibra un partido que ya iba 1-0. Desequilibrar es cuando vas en empate. Él dice, Marcelino, que esas acciones o esas decisiones arbitrales desequilibran el partido. No sé si dice textualmente esas palabras, pero más o menos es lo que deja entrever. Hombre, desequilibrar será cuando estás empatado y cuando el resultado todavía está absolutamente abierto. Con 1-0 no se desequilibra. El que va por delante en el marcador es el Real Madrid, con 1-0 y también con 2-1 cuando se produce
la expulsión del jugador del Villarreal. Pero con 2-0 si hay una jugada que hubiera desequilibrado definitivamente el partido. Con 2-0 y en el minuto 70 y algo se produce esta jugada. Vemos a Vinicius, regatea al portero y Arnau Tenas extiende sus piernas y se lleva a Vinicius. Vamos a verla detenidamente, pero vemos ahí cómo Vinicius supera y con las piernas, no extendiéndolas, sino con las piernas medio encogidas. Ya sé que alguien me dirá, es que no tiene intención de hacer penalti. Ya lo sé. Incluso él intenta encoger las piernas, pero las piernas impactan con Vinicius, como lo podemos apreciar aquí. Ahí ha superado ya, se hubiera quedado solo delante de la portería y con las piernas, yo creo que derecha, arrastra la pierna también derecha de Vinicius. Esto hubiera sido el 3-0. Ya sé que para Marcelino seguramente esta jugada no le ofrece dudas y para él no es penalti. A mí lo que me llama la atención, una vez más, entiendo que para Cuadras Fernández esta jugada, dada su distancia de la portería o de la situación en donde se produce la jugada, pues pueda generarle dudas. Lo puedo entender. Para mí es muy claro el penalti, o sea, es muy claro. Pero, ¿por qué no interviene el VAR? ¿Por qué Cuadras Fernández está tan convencido de que no es penalti, dada la situación en la que se encuentra sobre el terreno de juego? ¿De verdad que esta jugada no hay a nadie que le genere dudas? ¿De verdad que viendo esta imagen de detrás de la portería, los de arriba no tienen ninguna duda de que no es penalti? Porque, insisto, puedo entender a Cuadras Fernández, pero entiendo que no pite penalti. Pero como mínimo dudas tiene que tener, o sea, no puede tener seguridad absoluta de que eso no es penalti, viendo caer y viendo a dónde va la pelota y viendo dónde impactan el jugador del Villarreal, Arnau Tenas, que además se levanta en un gesto muy instintivo como diciendo, joder, que no he hecho nada. Cuando tú levantas la mano tan rápido diciendo no has hecho nada, es que lo has hecho penalti. Entonces no entiendo que ni el de abajo ni el de arriba, o que ni al de abajo ni al de arriba le genere ninguna duda esta jugada en la que para mí es un penalti como una catedral que hubiera podido significar el 3-0 y ya supongo que ello ya acallaría lo que después hemos tenido que escuchar de Comesaña, de Marcelino, leído de Juan Foyt. Pero vamos a otra jugada ya en las postrimerías del partido, porque el protagonista es Rodrigo, que había salido sustituyendo a Kylian Mbappé y al que, en mi opinión, le hacen también penalti. A lo mejor no tan claro como el de Vinicius, pero penalti al fin ya la postre. Lo vemos. Vemos ahí a Rodrigo, está en posesión del balón, finta, se va hacia la izquierda, le sale al paso Rafa Marín, yo creo que es, y le impiden que pueda continuar con la pelota. O sea, le pone sin ninguna posibilidad de disputar el balón porque llega tarde Rafa Marín, le mete la rodilla y lo manda al suelo. Lo estamos viendo ahí, frame a frame, como a Rodrigo finta, estira la pierna para impedir que pueda seguir en su trayectoria Rodrigo, y para mí esto es penalti. Esto es penalti. Cuando tú obstruyes de la forma que lo hace el jugador del Villarreal a Rodrigo, esto en mi pueblo también es penalti. Por eso digo que es muy fácil hablar y cargar las tintas tanto en los medios de comunicación como por los protagonistas del partido. Yo alucino y alucinaba ayer volviendo del Santiago Bernabéu escuchando algunas cosas que se decían en distintas cadenas de radio. O sea, yo lo que estaba escuchando es de que poco menos que había habido un atraco a mano armada al Villarreal. Y yo digo, debo haber visto otro partido. Debo haber estado en otro campo. No eran el Madrid y el Villarreal. No era Cuadras Fernández el que arbitraba en el día de ayer. Para mí el partido, bueno, pues había habido jugadas en las que se había perjudicado al Real Madrid. En el campo a mí me pareció que la expulsión del jugador del Villarreal, Mourinho, era justa, porque vista en el campo era muy espectacular, parecía que
que se había llevado por delante, que había habido agarrón y que después se había llevado por delante a Vinicius. Después, viendo la repetición, vuelvo a insistir, considero que no tenía que haber sido expulsado, pero hombre, igual que yo lo he visto, lo tendrá que haber visto el propio Marcelino. Ya no digo los jugadores de Villarreal que estaban sobre el terreno de juego, que también. Pero decir lo que ha dicho, por ejemplo, Juan Foyth, de que si opina lo sancionan, quiero pensar lo que decía al principio, que lo dice refiriéndose a su entrenador, ¿no? Porque si después de ver estas imágenes siguen pensando en Villarreal, que han sido atracados en el Santiago Bernabéu, es que entonces algo no está funcionando en este mundillo. O sea, algo no está funcionando. Yo ya sé que llevo la bufanda del Madrid, pero igual que reconozco que la expulsión yo creo que es muy rigurosa, habrá que reconocer que si alguien se puede sentir perjudicado por la actuación arbitral una vez más, un partido más, una jornada más, ha sido el Real Madrid. Claro, después dirán, no, es que se hacen vídeos, hombre, es que es para hacer vídeos. Es que el arbitraje de ayer es para hacer vídeos. Porque si te virlan 2 penaltis, en un momento, por ejemplo, el que hubiera sido el 3-0, pues no tienes ninguna necesidad de estar sufriendo. Llega el 2-1 del Villarreal 3 minutos después. Pero bueno, así se escribe la historia. Y tienes que leer en la prensa de Barcelona que el Madrid ha vuelto a ser beneficiado por el arbitraje. Y tienes que leer a alguno que me escribe por X que vaya morro tenemos, que cómo me atrevo a decir en el Sport de que el árbitro no influyó en el resultado. Bueno, me equivoqué, porque sí que influyó en el resultado. Es que si hubiera pitado lo que tenía que haber pitado, el resultado hubiera sido uno muy diferente. Pero como en el Madrid no te puedes quejar, como en el Madrid tienes que agachar la cabeza y aunque men por ti hay que decir que llueve, pues nada, pa'lante. Es fácil acabar el partido, hacer un planteamiento cobarde como el que hizo ayer Marcelino, de esperar en bloque bajo al Real Madrid y suicidarse dándole toda la ventaja de campo al Real Madrid, pero es muy fácil después decir o ironizar con el arbitraje, de que si rompió el equilibrio con esas 2 jugadas decisivas. No, decisivo fue el planteamiento que hizo Marcelino, sobre todo en la primera parte. Decisivo fue el juego del Real Madrid. Decisivo fue el buen partido de Vinicius. Decisivo fue el buen partido de Ceballos, de Güler, de Mbappé. El que no fue decisivo fue el árbitro. Bueno, sí fue decisivo. Es que si hubiera pitado lo que aconteció en el terreno de juego, seguramente estaríamos hablando de una goleada del Real Madrid contra el Villarreal. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas que también ayer se esperaba, ¿no? Se esperaba un poquito, pues por ejemplo, ¿qué pasaba con Valverde? ¿Si iba a jugar o no iba a jugar? Bueno, finalmente jugó Valverde de lateral derecho, aunque de una forma curiosa, en las redes sociales del Real Madrid, cuando se anuncia la alineación, el dibujo salía como con 3 defensas, con Carreras, con Militao y con Hausen. Y a Valverde lo ponían como muy adelante, ¿no? ¿Qué necesidad hay, no? Si va a jugar de lateral, pues juega de lateral, si no pasa nada. Si al final se va a ver en el terreno de juego. Pues hicieron un dibujo ahí que decías, pero ¿cómo va a jugar el Madrid? Con 3 centrales, pero sin laterales. Porque claro, Carreras salía incrustado ahí como en una línea de 3. Bueno, la realidad es que al final Valverde jugó donde le pidió el entrenador, jugó muy bien,
una vez más, una gran actuación de Valverde, y Alonso valoraba así la participación de Valverde y lo que había un poquito acontecido en los últimos días. Muy buen partido. Fede siempre está dispuesto a jugar donde le toque y hoy ha hecho un grandísimo partido, muy involucrado en el juego, ha tenido acciones en las que se acercaba a gol, defensivamente también nos ha ayudado mucho en las transiciones, muy poderoso, o sea que un grandísimo partido que ha hecho Fede y ha ayudado muchísimo al equipo. Bueno, lo decía Alonso, por eso decía de que habló al final del partido de la actuación de Valverde y también de lo que había acontecido un poco en estos últimos días, dejando una vez más claro que el jugador no se ha negado nunca. No se ha negado nunca a jugar en el puesto de lateral derecho. Eso lo decía el propio Valverde al día siguiente de toda la polémica del partido de Kazajistán, y lo aclaraba también Alonso, que decía que ningún jugador del Real Madrid, ni Rodrigo, ni Vinicius, ni el propio Valverde se habían negado a jugar. Otra cosa es de que ellos expresen, y yo eso también lo dije con el tema de Rodrigo. Recuerdo que cuando saltó la polémica y cada día se insistía y cada semana se ha insistido en que Rodrigo se ha negado a jugar en la derecha, yo decía, hombre, lo que habrá hecho y lo que le habrá indicado a Alonso es de que él donde mejor se encuentra y donde cree que le puede dar más rendimiento al equipo es en la parte izquierda. Porque si el planteamiento que le hace a Alonso es de que él no quiere jugar en la derecha, muy posiblemente la respuesta que le hubiera dado Xabi Alonso es de que, mira, pues no vas a jugar ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro. Búscate equipo, porque aquí el que marca dónde juega cada uno soy yo, que para eso soy el entrenador. Por eso yo ya en el tema de Rodrigo tenía claro de que Rodrigo no es que se haya negado a jugar en la derecha. Rodrigo prefiere jugar en la izquierda y creo que Xabi Alonso, después de verlo a lo largo de la pasada temporada, en los 2 últimos años, y verlo también en el Mundial, que recordemos que en el Mundial empezó jugando por la derecha, pues él mismo ha llegado a la conclusión, Xabi Alonso, de que realmente si le quiere sacar su máximo rendimiento al jugador es en la parte izquierda, que es donde volvió a salir en el día de ayer. Salió sustituyendo a Kylian Mbappé, ocupó la parte izquierda y entonces fue Vinicius el que se vino hacia el centro. De todos modos, y decía hace un segundo que tanto unos como otros, como Valverde, como Rodrigo, habían hablado con Xabi Alonso, pues no sé, para decirles un poco, no sé si la palabra es esa, sus preferencias, ¿no? Pero ayer, sí, ante una pregunta de Toribio de Radio Marca, me llamó la atención una frase de Alonso en la que dejaba entrever que esa conversación de la que hablaba Valverde en el mensaje que enviaba al día siguiente después de la pequeña polémica o la gran polémica en las vísperas y después del partido en Kazajistán, dejaba, a mí por lo menos ayer Alonso me dejó dudas. Escuchamos a Alonso cuando le preguntaban o le decía a Toribio si había hablado con Valverde y si éste le había indicado de que no le gustaba del todo jugar en el lateral derecho. ¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Siguiendo con Fede, él ya ha dejado claro que nunca se ha negado a jugar en ninguna demarcación, pero que de lateral derecho que no se ve. Incluso que ya se lo dijo usted. Quería No me lo dijo. A nosotros nos dijo que Xabi Alonso ya sabía que no le gustaba ser lateral. Nos dijo eso el día del Marsella. Entonces, le quiero preguntar si usted también lo ve tan descabellado que juegue de lateral derecho, porque él dijo que cuando ha jugado ahí, que lo ha hecho bien porque poco menos que ha tenido suerte. Bueno, yo creo que todos hemos visto cómo ha jugado, ¿no? Y ha hecho un muy buen partido, como acabo de responderle a tu compañero. Puede jugar en muchas posiciones y hoy, por las necesidades que tenemos, pues ha jugado hoy. Y Fede siempre es muy generoso con el equipo, tiene una gran predisposición. Lo que le gusta es sentirse útil, sentirse importante, y eso es lo que necesitamos donde juegue. Y Fede nunca ha puesto ningún impedimento en ningún momento.
Bueno, pues yo creo que aquí con esto se cierra un poco la polémica y sería bueno que se cerrara ya. El jugador pues ha aceptado la decisión de su entrenador. El jugador es consciente de que las necesidades del equipo pues lo obligaban a jugar en un sitio en el que no se acaba de encontrar a gusto, pero lo importante es que su actuación fue brillante, que volvió a ser el gran Valverde de muchos partidos. Por cierto, un apunte. Igual ayer Valverde, jugando de lateral derecho, hizo su mejor partido en lo que llevamos de temporada. Yo no he visto a ese Valverde exuberante, con esa llegada arriba, con ese subir y bajar. No lo he visto, quizás por su situación en el campo, no lo he visto hasta el día de ayer, y ayer hizo un partido realmente completísimo y creo que cierra cualquier ya tipo de polémica, que si él quiere jugar en un sitio, quiere jugar en otro. Yo creo que Valverde va a jugar donde le marque su entrenador. Que él prefiera jugar en el centro del campo, pues parece lógico, pero que al final los futbolistas y los profesionales están a las órdenes de las necesidades que les haga tener el equipo y que les haga tener también su entrenador. Ya para finalizar, porque creo que es una muy buena noticia. Ayer Vinicius hizo quizás el mejor partido, ya no de esta temporada, sino en lo que llevamos de año. Hizo un partido bastante completo. Es verdad que el primer gol pues se vio favorecido por un rechace de un jugador rival. También en el penalti pues lo tocó con el codo Arnau Tenas, pero al final acabó entrando. Pero yo creo que con lo que hay que quedarse es con las ocasiones generadas, con los goles conseguidos y con la buena actuación de Vinicius. Un Vinicius que además de tener el apoyo en el campo, porque le dejó tirar el penalti Kylian Mbappé, la estrella francesa y la estrella del Real Madrid le mostraba su apoyo en Instagram al final del partido, con esta imagen: siempre en tu barco. Y este mensaje era muy bien recibido por Vinicius, que le decía: vamos juntos, mi hermano. Creo que es bueno, ¿no? Es bueno que haya esta comunicación, ya no solo en el campo, sino también fuera de él, porque se ha especulado mucho, y nosotros a lo mejor hemos sido los primeros que hablábamos de que si Vinicius no asumía el estrellato y el liderazgo de Mbappé, que si se había alejado un poco de la estrella francesa, que su relación ya no era la misma. Bueno, pues a los hechos hay que remitirse. Y el relato, los datos rompen el relato, ¿no? Los datos son lo que hemos visto, no solo, repito, a nivel de redes sociales, sino también en el propio campo, en los que Kylian Mbappé tuvo a bien cederle la oportunidad de lanzar el penalti, a pesar de que el que va a seguir lanzando esos penaltis es Kylian Mbappé. O por lo menos eso es lo que nos indicaba Xabi Alonso al final del partido. No hay autogestión como pasaba con Ancelotti, pero ayer lanzó Vinicius, aunque Alonso sigue pensando esto. No, han decidido ellos, pero el lanzador sigue siendo Kylian, porque confiamos en él, está teniendo buen récord, y hoy ha sido la decisión de ellos, pero creemos que el primero sigue siendo Kylian. Bueno, pues eso, no nos hagamos pajas mentales. Kylian Mbappé va a seguir lanzando los penaltis. El que decide quién es el lanzador de penaltis es Xabi Alonso, y en el Madrid no hay autogestión. El que lidera y el que manda en el banquillo, lo que hay que hacer es Xabi Alonso. Pues nada más. Si os ha gustado el vídeo, como os decía al principio, nos dejáis un like, nos vais a ayudar, y sobre todo lo que más valoramos es que nos vayáis dejando comentarios, porque en el contraste de opiniones está la solución a todo, está la auténtica realidad. Ya sé que habrá muchos que estén de acuerdo, casi todos llevarán una bufanda que es blanca, y habrá otros que estén en desacuerdo, que es que llevan a lo mejor pues una bufanda rojiblanca, amarilla, blanca. Pero esa es la gracia, ¿vale? Venga, dejadnos los comentarios.